Vamos con Caleb. Bueno, amigos y amigas, espero que la estén pasando bien, que estén disfrutando. Bueno, como saben, ahora vamos al mensaje. El mensaje de hoy es vivir como Dios quiere. Y para esto quiero empezar con una cita que está en 1 de Pedro 4, 1 y 2. Dice así: Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios, y no conforme a los deseos humanos. Bueno, es interesante lo que nos dice esta cita, porque en sí nos habla de que Dios quiere que vivamos siguiendo su voluntad, aceptando su voluntad en nosotros, así como también lo hizo Jesús, que Jesús aceptó la voluntad de Él, aceptó la voluntad de Dios. Y como dice también, Cristo sufrió en su cuerpo. Nosotros también podemos sufrir igual que Jesús, igual que Cristo. Nosotros podemos estar pasando sufrimiento en esos momentos, tal vez, no sé, como con todo ese tema de la pandemia, del COVID, de todo esto de la cuarentena. Corremos el riesgo de, qué sé yo, salir hasta a comprar los bienes diarios y salir contagiados. Hasta ese riesgo podemos correr, estamos corriendo. También podemos estar sufriendo ya, qué sé yo, por pérdida de algún familiar o problemas personales que por este encierro de la cuarentena han estado surgiendo, han estado volviendo a salir a la luz. Pero todas estas cosas pasan por algo. Si nosotros aceptamos la voluntad del Padre, nos vamos a dar cuenta por qué nos está pasando esto. Nos vamos a dar cuenta del por qué estoy sufriendo por esto. Incluso vamos a poder aceptarlo y seguir adelante. Es interesante porque el mismo Cristo le dijo al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este vino amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí el mismo Cristo le estaba diciendo: Padre, yo no quiero pasar por este sufrimiento, pero no quiero que sea lo que yo quiero, no quiero vivir como yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Eso fue lo que Jesús le dio a entender a Dios, porque imagínense ustedes saber que su destino es morir. Ustedes quisieran llegar y morir, aunque sea morir por otra persona, morir por la persona que usted tiene alrededor, tal vez por su familia, por un desconocido. Ustedes quisieran sentir ese sufrimiento. La verdad, en sí, en lo personal, a mí no me gustaría sentir eso. Pero Jesús aceptó la voluntad de Dios y siguió su vida conforme a Dios le iba diciendo que lo hiciera. Incluso aceptó que Él tenía que morir clavado en una cruz para que todos nosotros nos salváramos. Él lo hizo sin, sin pensar en a quién está salvando. Él nada más sabía que Dios quería
pues, quería, ¿cómo se dice? Salvarnos a todos con la muerte de su propio Hijo, que incluso siendo Cristo, siendo Dios mismo, no aceptaba, porque también tenía, porque también era humano, era como nosotros. El único detalle es que Cristo no cometió pecado. Y no solo ese sufrimiento pasó Jesús, Jesús también pasó por la pérdida de un amigo, que ese era Lázaro. Jesús también lloró y sintió ese dolor. Yo me imagino cuando tenían que caminar largas distancias, que a Jesús doliéndole los pies, a los discípulos también, pero aún así él aceptó su voluntad y aceptó que Dios guiara su camino. Y eso es lo que nos llama a hacer a nosotros. Dios nos llama a través de Cristo a aceptar la voluntad de Él, a, a aceptar que Él nos tiene un camino preparado, pero es nuestra decisión si dejar que sea todo a voluntad del Padre o seguir nuestra propia voluntad, seguir nuestros propios deseos, que esos deseos pueden ser salir con amigos a emborracharme, vivir, por decirlo así, vivir la vida loca, drogarme y muchas cosas que nos llevan a cometer pecado. Esos son nuestros deseos, más que todo por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia carne, por el hecho de ser humanos nos lleva a esos deseos incluso. Pero Dios lo que quiere es, nos quiere llevar por un camino donde vamos a encontrar felicidad, y no una felicidad momentánea que nos pueden dar esos deseos que nosotros mismos somos los que lo queremos. Tal vez, qué sé yo, el salir a un bar con unos amigos y emborracharme, eso me da felicidad. Puede que incluso me dé una felicidad momentánea, pero eso se va. Dios lo que quiere es que nosotros aceptemos su voluntad, y de esa manera vamos a llegar a tener una felicidad eterna. Vamos a llegar a tener miles de cosas que nos van a hacer felices, pero también el camino cuesta, porque en sí el aceptar la voluntad del Padre no quiere decir que ya por haberla aceptado va a ser un camino de rosas, un camino fácil, pues, porque la verdad es que no. Va a ser un camino que también va a tener sus caídas, va a tener sus tropiezos, va a tener su sufrimiento, pero todo con un propósito, que solo Dios sabe cuál es ese propósito por el cual nos está haciendo pasar por esas cosas, ya sean cosas buenas o cosas malas. Solo Él sabe qué es lo que nos está haciendo pasar, y solo Él sabe cuál va a ser nuestro aprendizaje de eso, para poder aplicarlo en un futuro, para poder aplicarlo cuando Dios ocupe en nosotros, cuando nosotros estemos pasando por alguna otra cosa en algún futuro. Vamos a poder utilizar esas cosas que el Padre nos está haciendo pasar por ahora, que nos están tal vez causando dolor o causando alegría, o nos está haciendo derrumbarnos. Nos va a servir para enfrentar eso que viene a futuro, y solo Dios sabe, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Solo así vamos a también a poder ser libres, ser felices, ser salvados y tener una vida eterna. Tal vez ay, yéndome por mis propios deseos yo me sienta libre, pero eso es bueno o es malo. Eso me está acercando
o me está alejando más de Él. Nosotros como cristianos debemos aceptar su voluntad, debemos aceptar que no va a ser un camino corto ni fácil, va a ser un camino largo, pero el final de este camino vamos a encontrar felicidad. Incluso en ese camino vamos a encontrar felicidad, a pesar de esos tropiezos, a pesar de esas caídas, porque sabemos que todo tiene un propósito y solo Dios sabe cuál es ese propósito. Por eso debemos aceptar la voluntad del Padre. Y no importa qué edad tenga, tal vez puede ser que estemos, tal vez algunos dicen que estamos muy jóvenes, otros que estamos muy viejos. No hay edad para decir, yo ya no estoy para eso, porque en cualquier momento usted puede llegar y aceptar su voluntad, aceptar ese camino que Dios le tiene preparado para acercarse más a Él, para conocerlo más, para llegar a su salvación y para aprender a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Así que, como les digo, aceptemos su voluntad. No sabemos qué cosas nos vayan a deparar el futuro. No sabemos qué cosas vamos a estar pasando. Lo que sí les aseguro es que aceptemos su voluntad y van a ver que la vida es feliz. La vida es más feliz de lo que puede ser siguiendo mi propia voluntad. Así que muchas gracias. Bueno, chicos.